Qué bueno que estamos aquí en una entrega más de Tu Corazón y el Dinero, con un nuevo episodio que esperamos sea de beneficio para todos los que nos escuchan. Chacho, ¿cómo estás? Estamos bien y ansiosos de compartir cosas que sean útiles para nuestra audiencia. Sí, yo sé que sí, que este tema en especial lo va a hacer en esta serie que hemos titulado Mis Finanzas en el Día a Día. Y hoy tenemos un tema para aquellos que están quizás haciendo nuevos negocios. Es este negocio, Chacho, valga la redundancia. O este tipo de negocio. Este tipo de negocio, sí, que se llama piramidal, que podemos identificar que es aquel que donde alguien viene y te ofrece una mercancía, ya sea por catálogo, te la ofrece mostrándote la mercancía per se por vía de un amigo. Y muchos de nosotros quizás tenemos inquietudes acerca de cómo funciona este negocio, si es incluso hasta legítimo. Sí. Y queríamos aprovechar tu experiencia como economista y como pastor y hablarnos un poquito de los negocios piramidales. Quizás comenzar... ¿Qué es, con la definición, qué es esto de un negocio piramidal? Sí, claro. No, yo creo que hay que aclararlo. Yo creo que va a ser de utilidad porque mucha gente en esta fiebre de emprender que tenemos en nuestra generación, una de las formas muy comunes, muy populares en las que muchas personas han emprendido es precisamente formando parte de un esquema piramidal. O multiniveles, como se le llama en algunas otras compañías o países. La idea de estos esquemas es que se ofrece un producto o un servicio a una persona y esa persona, si se interesa y lo adquiere, también se le ofrece no solamente que compre el producto y el servicio, sino que forme parte de una red de ventas del producto o servicio que él adquirió. Entonces, muchas de las personas que son parte de estos negocios multiniveles o piramidales son unos convencidos del producto que están vendiendo porque ellos primero fueron consumidores. Exacto. Y luego de ser consumidores y usuarios del producto, entonces se comprometieron con la compañía a venderlo a su vez. Obviamente, esto genera comisiones para ellos. Claro. Y a su vez, para los que vienen a la red y forman parte de esta red, genera comisiones y van como acumulándose unas comisiones a lo largo de toda la pirámide. El que comenzó, por así decirlo, y motivó a 10, le vendió su producto a 10 personas y de esos 10, 5 quedaron siendo vendedores a su vez. Él comisiona de esos y a su vez de la red que va debajo. O sea que es una especie de cadena de distribución. Y trabajo en equipo, quizás. Es un trabajo en equipo, exactamente. Entonces, a priori, no pudiéramos decir que un negocio piramidal o multinivel es ilegítimo. De hecho, hay una especie de tabú, yo diría, en muchos países, que se piensa que este tipo de esquemas son esquemas fraudulentos o son esquemas capciosos o engañosos. Sí. Y no necesariamente es así. Y el tabú viene o el prejuicio viene de que hubo por allá, por el 1920 aproximadamente, un inmigrante italiano a los Estados Unidos de apellido Ponzi. Se estableció en Boston y él comenzó a ofrecer a mucha gente, comenzó a ofrecerle captar su dinero y un rendimiento muy alto. Y a su vez, él motivaba a estas personas que consiguieran otros conocidos también, que captaran dinero y le iba a dar unas comisiones y le iban a pagar rendimientos altos a esos que ponían su dinero ahí. Ese esquema Ponzi es lo que se conoce como un esquema piramidal, ofreciendo beneficios financieros y era fraudulento en su origen, no porque era piramidal. Exacto, o sea, ahí está la diferencia. No porque era piramidal, sino porque lo que ofrecía no era legítimo, no era real. Correcto. Los rendimientos que ofrecía no los podía sostener. Por lo tanto, era cuestión de tiempo que ese esquema, esa pirámide, por así decirlo, se derribara, no se sostuviera en el tiempo y efectivamente eso pasó y Ponzi terminó siendo desacreditado y yo creo que hasta sometido a la justicia, como ha pasado en muchos otros países. Pero per se, a priori, no podemos decir que un esquema de este tipo, de todo tipo de producto o servicio, es fraudulento o engañoso. No, hay muchas empresas con cierto prestigio, con una larga data de existencia en el mercado, que han existido por mucho tiempo, vuelvo y repito, y que usan este tipo de esquemas
en su distribución y en sus ventas. Entonces, son negocios que pudieran ser legítimos, pero no obstante, sí hay que tener algunas cosas en cuenta. Hay que considerar algunos aspectos importantes a la hora de alguien considerar ser parte de una de estas redes. Y una de las cosas que tú has mencionado que debemos tomar en cuenta es que el producto sea legítimo. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué debe de observar un emprendedor que quiera comenzar? Claro, sí. Primeramente, yo diría que si uno quiere formar parte de un negocio de este tipo, de una red piramidal de esta naturaleza, lo primero, y sobre todo un cristiano, porque hoy en día los principios y los criterios con los que se maneja el mundo no son los mismos que con los que nos manejamos los cristianos o con aquellos que debemos tener en cuenta los creyentes. Aunque yo diría que todo el mundo debería tener principios éticos a la hora de hacer negocios, pero sobre todo un cristiano debe considerar que el producto que ofrece en uno de estos esquemas sea un producto que es legítimo. ¿A qué me refiero con que sea legítimo? Bueno, que la promesa que el producto hace de curar una enfermedad, si es el caso, darte energías, producir un beneficio, si es el caso, sea algo genuino, real, legítimo y que se le cuente al cliente todas las implicaciones del producto y de su servicio y de sus garantías y demás. O sea, que yo me sienta con la conciencia tranquila que yo estoy vendiendo algo que yo compraría genuinamente, con conciencia tranquila, por así decirlo. Y que no me sentiría engañado si a mí me lo venden o me cuentan la historia del producto y yo lo termino adquiriendo. O sea que eso es lo primero que un creyente debe tener en cuenta. Que sea un producto, Chacho, que yo no esté inflando sus características, porque muchas veces hago promesas con el deseo de vender y ahí está la ilegitimidad de ese producto. Y muchos caemos en esa trampa porque quizás muchos de los vendedores que están por encima de mí, imagínate que yo sea parte de esa pirámide, me digan, tiene que decir esto, aquello o esto, y no sea real. Yo tengo que confirmar como vendedor que el dato que yo esté pasando sea verdaderamente real. Claro, y si algún cliente me hace alguna pregunta incómoda que deja el producto mal parado, mi responsabilidad es responderle con toda honestidad. Claro. Y decirle, bueno, eso no lo sé, o no, el producto no hace eso. O sea, como tú dices, no inflar, porque sería una publicidad engañosa, sería una estafa prácticamente cuando yo vendo algo y cuento y digo algo que realmente el producto no hace ni produce. O sea, que ese es el primer aspecto a tener en cuenta de si me voy. Y de hecho es un principio para todo negocio. Claro. O sea, todo producto o servicio que yo venda. Yo tengo, incluso si yo me estoy vendiendo yo mismo como empleado, yo no puedo poner en el currículum algo que no es genuino, que yo no, una preparación que yo no hice, una formación que yo no tuve, un idioma que yo no hablo. Exacto. O sea, yo tengo que ser veraz en todo lo que yo vendo, sea mi trabajo o sea un producto o servicio que yo ofrezco. Al final tenemos que recordar lo que somos cristianos, que nosotros somos embajadores de Cristo. Aún en las ventas nosotros estamos representando a nuestro Señor con la forma en que vendemos. Así es. Chacho, ese es el primer consejo, que el producto sea legítimo. ¿Cuál sería tu segundo consejo? Bueno, lo segundo es que en este tipo de mecanismo o de sistema de venta y de distribución, hay mucha presión sobre las metas, sobre lograr ciertas metas. Y la persona que forma parte de una de estas redes se vuelve un poco compulsiva con vender su producto. Tiene que lograr las metas. Con vender su producto. Claro. Y entonces él, como es natural, él le va a ofrecer el producto a todos sus relacionados. Ajá. Pero él tiene que saber que sus relacionados, o sea, sus familiares o sus hermanos de la iglesia, son primero familiares y hermanos que clientes. Y él le ofrece el producto. Y si los hermanos o los familiares no lo quieren comprar, él tiene que saber cuándo detenerse y no ofenderse incluso porque ellos no adquieran el producto y no pensar que tú no me estás apoyando, tú no me estás respaldando. Claro. No es una obligación. Yo tengo que dejar eso al criterio del que yo le ofrezco el producto y no herir una relación y dañar una relación porque esa persona no me está adquiriendo lo que yo estoy ofreciendo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y la línea es sutil porque ciertamente hasta cierto punto cuando yo le ofrezco algo a un amigo, a un cliente, a un hermano, a un familiar, hasta cierto punto su compra es un tipo de apoyo. Sí.
Pero él no está obligado a ello. Y yo no lo puedo tomar personal como una ofensa personal cuando eso no ocurre. Entonces yo tengo que privilegiar la relación por encima de la venta. De la venta. Y yo diría que es una aplicación de la regla de oro, de hacer con el otro lo que tú quieres que hagan contigo. Eso fue lo que Cristo dijo. Ama al otro como a ti mismo. Sí. Entonces es una forma de amarlo, de yo ofrecerle lo que... Y si es algo que yo creo en ello y creo que le va a resolver un problema. Exactamente. Y no le estoy creando a él una necesidad o poniéndole en la cabeza algo que él no ha pensado y no necesita. Entonces... Sí. Tengo que poner la relación por encima de la venta. Y que te quería decir también que si yo estoy vendiendo un producto que es bueno y tiene un precio competitivo, yo debo de confiar que esas son razones buenas para poder colocar en su momento y a las personas correctas el producto y no estar ansioso con eso. Claro. Y no molestar quizás a los hermanos. Así que procuremos, el que quiere entrar en ese negocio, tener un buen producto y ser prudente, ¿verdad? Exactamente. Y confiar en Dios. Identifica un producto que sea realmente bueno y que responda a una necesidad y que tú entonces sientas la venta no como una venta, sino como un servicio. Yo le estoy sirviendo a la comunidad porque estoy vendiendo algo útil, algo que realmente la gente necesita. Y esa es la mejor venta, porque la gente, por así decirlo, lo va a demandar. Así es. Yo sé que hay un tercer consejo o observación. Sí, bueno, dentro de estas redes de ventas, estos esquemas piramidales, como le hemos llamado multiniveles, se promueven las ventas, o más que se promueven las ventas, o sea, la motivación de equipo que se procura, usualmente se hace en base a filosofías que no son coherentes con la palabra de Dios. O sea, muchas veces hay reuniones o convenciones de venta o reuniones de ciertos grupos y vamos a reunirnos en un hotel o vamos a reunirnos en un centro de convenciones a ver cómo nos fue en estos 6 meses. Y entonces en esas reuniones lo que se promueve usualmente, no digo que sean así todos los casos y todos los líderes, como se le llama a estos cabecillas de estas pirámides, los líderes. No todos los líderes lo hacen de la misma manera, pero usualmente lo que se hace es vender una filosofía de vida materialista y frívola. Y incluso se ponen fotos de los vehículos que el líder ha comprado, de los viajes que el líder ha hecho. Se nos llenan los ojos. Y el líder viste de cierta manera para proyectar éxito. Prosperidad. Y esos son códigos mundanos y yo entiendo que sí, que uno debe, si uno progresa en la vida económicamente hablando, uno debe comprar cosas que respondan a nuestras necesidades, pero la idea no es ostentar y la idea no es encontrar identidad en esas cosas. Entonces, yo diría, tú puedes formar parte de una de estas redes, pero no compres su filosofía de vida. Recuerda que tu filosofía de vida viene de la palabra de Dios. Exactamente. No de lo que estas redes te venden. No compres el mensaje de que mientras más acumules, mejor vives o más vales o más exitoso eres. El éxito no está definido solamente en términos materiales. También hay otros criterios bíblicos que Dios dice, un hombre exitoso tiene otros componentes y de hecho la parte material es absolutamente secundaria dentro del esquema de éxito de Dios. Así es. Entonces, yo le diría, ese es el tercer consejo que yo pudiera plantear, de que cuidémonos de que nuestro corazón no sea seducido por estas filosofías de vida que plantean lo material como lo primordial. Y tú has hablado, Chacho, anteriormente, incluso en sermones, de cómo debe de ser un empleado, ya sea en una empresa o en un esquema piramidal. Debe de dar lo mejor de sí, debe de ser eficiente, debe de ser íntegro. Claro. Y debe tener muchos componentes que no pueden faltar en ningún tipo de negocio, en especial en el piramidal. No, y eso es cierto para el que está en la cabeza de la pirámide como para el que es parte de la pirámide. Y yo diría, hay un cuarto aspecto que yo quisiera enfatizar y es que precisamente la forma como si tengo una red debajo de mí, yo motivo a mis colaboradores o a mis compañeros de trabajo o a los miembros de mi red, como se le llame, yo tengo que tener cuidado cómo lo hago. O sea, ¿a qué yo apelo para motivarlos a la venta,
Hay algunos líderes quizás que son medio totalitarios e impositivos y mega exigentes y desconsiderados con su gente, de tal manera que no estarían, si son cristianos, no estarían reflejando la ternura de Cristo, el amor de Dios, el respeto por el otro, la aceptación del otro. Y cuando un vendedor tuyo, cuando un miembro de tu red luche con lograr ciertas metas, no acuda siempre a la amenaza de manera inmediata, como nos dice la palabra, que a nosotros los amos, que dejemos las amenazas, le dice Pablo a los colosenses. O sea, acudamos mejor a ofrecerle nuestra ayuda, a decirle qué te está pasando, que quizás hay algo que yo puedo ayudarte, quizás es organizar tu tiempo que tú necesitas, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo colaborar, de tal manera que ese vendedor que es parte de mi red no se sienta como llevado, por así decirlo, como una res que va al matadero y donde yo soy una pieza en este mecanismo de generar ganancias, sino que yo soy una persona. Y el líder de la red entonces debe ser considerado con aquellos que son parte de ella. Chacho, eso es hacia abajo, pero también mi corazón hacia la persona que está arriba. Muchas veces el corazón es tan engañoso que se agria, se entristece cuando sabe que producto de mi trabajo yo le estoy dando beneficio a alguien que quizás no está trabajando con la misma intensidad que yo. Pero Dios es el dador de los recursos. Y Pablo nos recuerda en Filipenses 4:11 que debemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Exactamente. Dios es el que distribuye. Yo tengo que hacer lo mejor que yo pueda. Exacto. Y lo que Dios mande a mi camino, pues darle gracias por ello, sea cual sea la cantidad que Dios me dé. Envidiar al otro es sencillamente una especie de cuestionamiento a la distribución que Dios ha decidido que ocurra. Exactamente. O sea, que Dios nos dé corazones contentos y satisfechos en Él. Cuando yo esté contento y satisfecho en Dios y mi satisfacción y plenitud provenga de Dios, yo voy a esperar menos de lo material. Así es. O nada. Exactamente. Excelente. Gracias, Chacho. Y gracias a ustedes. Les recordamos que si nos estás viendo a través del canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría, también nos puedes escuchar en las plataformas de podcast que están disponibles. Así que nos vemos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.